Gócese la tierra y dígame. Somos linaje escogido, ya sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos quien nos llamó.
Nos humillamos, Señor, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que hagas volver nuestro corazón a ti, Señor. Sabemos que es irresistible el corazón humilde para ti y nos humillamos, Señor. Haznos volver y perdona nuestros pecados, Señor. Fue alrededor del mundo buscando gente que clamara, gente que anhelara mi espíritu, pero hay en pocos, hay en pocos.
nos hace falta, nos haces falta, Señor. Vuélvenos a ti, por favor, vuélvenos, vuélvenos, Señor, por Señor, eres la solución para este mundo lleno de caos. Eres la solución para un mundo lleno de maldad, Señor. Pero necesita tu pueblo clamar. Necesita tu pueblo a vos clamar: vuelve, vuelve, oh Espíritu, y nos volveremos a ti. Necesita tu pueblo volverse a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú estabas esperándonos. Gracias, Señor, porque tú también anhelabas nuestras reuniones. Tu palabra lo dice, Señor, que tú cantas en medio de la congregación. Gracias, Señor, por los hermanos que han llegado y por aquellos que están anhelando venir, Señor. Oh, haz que la llama no se extinga, Señor. Casi es un pábilo que humea, Señor, en muchas vidas. Oh, quizá otras vidas espiritualmente se han apagado, Señor. Oh, que puedas tú encender de nuevo la llama en esos corazones, Señor. Quebrántalos, tócalos, para que busquen, Señor, que busquen el fuego de Dios. Padre, por favor, no permitas que la oveja débil sea comida por los depredadores, Señor. Por favor, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo verlos, hermanos. Algunos que no les habíamos visto. Nos da mucho gozo poder verles. ¿A ustedes les da gozo vernos? ¿Les da gozo ver a los demás? Qué bueno. Gracias al Señor por eso. Siéntense, hermanos.
Creo que la necesidad más grande en esta época de crisis que hemos pasado fue la necesidad de la oración, y creo que sigue siendo la necesidad mayor para nuestras vidas. Qué precioso el canto que el hermano entonara para darme el tiempo. Y creo yo que sí necesitamos, para encender el fuego de Dios, meternos en oración. El Señor dijo hoy que andaba buscando quién intercediera, quién pidiera por la tierra. Y halló, dice, pero halló pocos. ¿Oyeron? Halló pocos. Tal vez no estemos en los pocos que Él halló, pero cuando vuelva a buscar, que ahí sí nos encuentre. En Jeremías, el famoso pasaje de Jeremías 33:3. Quiero que meditemos por unos minutos, porque es mi deseo que oremos. Y si usted que nos está viendo por internet, si nos está viendo por YouTube o por la página de la iglesia y quiere escribir para mandar su petición, hay hermanos ahí que están listos para pasarnos sus peticiones. No lo hagan al final, porque cuando lo hacen al final, algunas llegan demasiado tarde y ya no oramos por esas peticiones. Jeremías 33:3. Un pasaje que usted se sabe de memoria. ¿Cuántos saben ese pasaje de memoria? A ver, ¿cuántos lo saben? Léalo y mire si lo sabe de memoria. ¿Qué dice? Amén. Clama a mí y te responderé. Es una seguridad. Clama a mí y yo te responderé. No es ningún hombre quien ha hecho esa promesa, es Dios mismo quien ha hecho la promesa. Y si Él promete algo, lo cumple. Y Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero hablar por unos minutos. El título sería: la oración libera el poder de Dios. Hermanos, la iglesia ha dejado de ser poderosa por una razón muy importante. Ha dejado de ser poderosa porque ha abandonado la oración. La iglesia, hablando generalmente, no solo un grupo, sino la iglesia, hemos abandonado la oración por la canción. Hacemos más conciertos que reuniones de oración, ¿sí o no? Usted oye por allá que por allá hay una que hizo concierto aquí y que por allá hay un montón de cantantes que los juntan y haciendo conciertos por todos lados, pero lo que casi no se oye es reuniones de oración. No, perdóneme si parezco como que estoy criticando. No, me estoy incluyendo yo mismo ahí. Reuniones de comida, pero no reuniones de ayuno, ¿sí o no? Por lo mismo hemos perdido el poder. La iglesia ha dejado de ser poderosa porque la iglesia ha abandonado la oración. Cuando la iglesia cristiana comenzó, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, cuando nuestra iglesia comenzó hace 2000 años, porque estoy hablando de nuestra iglesia, de donde venimos, la iglesia cuando comenzó, la iglesia primitiva,
Cuando la iglesia comenzó, hermanos, la iglesia era una iglesia poderosa, hermanos. El enemigo estaba afligido porque no podía detener el avance de la iglesia cristiana. No podía detenerlo. Se levantaron enemigos aún del mismo pueblo de Dios, los judíos, para atacar a la iglesia y no podían hacer nada. El enemigo, el diablo, estaba afligidísimo porque no podía detener la iglesia. Se inventaron las persecuciones para la iglesia, las torturas a la iglesia, de tal manera que la iglesia misma tuvo que irse a vivir debajo de la tierra. Tuvo que ser una iglesia clandestina viviendo, hermanos, en las catacumbas. Quizá usted ha leído El mártir de las catacumbas, un libro que se lo recomiendo. El enemigo quiso, hermanos, hacer todo porque no podía detenerla. Eran como fuegos, eran como fuegos que quería apagar un fuego aquí y apagaba este fuego aquí, pero encendía otro fuego allá el Señor. La iglesia era poderosa porque era una iglesia de oración. Donde quiera que usted encuentre a la iglesia, en el libro de los Hechos, gracias a Dios por el libro de los Hechos, pero cuando usted lee el libro de los Hechos y usted encuentra a la iglesia, usted donde quiera que encuentra a la iglesia en el libro de los Hechos, usted los encuentra orando, orando. Cuando recibieron por primera vez la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto, ¿qué cree usted que estaban haciendo ellos? ¿Qué es lo que usted cree que estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué cree usted que estaban haciendo? Yo también creo que estaban orando, porque donde quiera que estaban juntos, oraban. Nosotros a eso, ¿cómo le llamamos a eso de que en cualquier reunión oremos? ¿Cómo le llamamos a eso? Fanatismo le llamamos nosotros. Extremismos le llamamos nosotros. Pero ellos, ¿con qué razón tenían poder? Porque donde quiera que los hermanos se juntaban ahí, decían, oremos. ¿Y qué sucedía? La gloria de Dios caía, el poder de Dios caía. Entonces, cuando ellos se reunieron en el aposento alto, seguramente estaban orando. Cuando sanaron, cuando Pedro y Juan sanaron, digamos que ellos fueron, sanaron al cojo de nacimiento en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Pedro y Juan dice que iban ¿a dónde? Al templo a orar. Oiga, ellos iban quizá platicando de las maravillas de Dios cuando vieron aquel cojo que estaba ahí de nacimiento. Lo habían visto muchísimas veces, pero ellos iban a una cosa. Ellos iban a orar, ellos iban a encontrarse con Dios. Hermanos, cuando Pedro estaba encarcelado, ¿qué dice la Biblia? Y la iglesia hacía oración por él. Hermanos amados, ¿nos pareceremos algo a ellos? La iglesia hacía oración a Dios por él, dice. Y el Señor abrió las puertas de la cárcel automáticamente. Ahí fue donde esas puertas, yo digo que el que se inventó esas puertas, cuando usted llega al mall, cuando usted llega a los comerciales y la puerta se abre sola, yo creo que ahí es donde ellos se inspiraron, me imagino yo, porque cuando Pedro iba saliendo de la cárcel, Pedro iba caminando y las puertas se abrían. Seguía caminando y las puertas se abrían. Mire qué lindo. Y Pedro iba caminando y las puertas se abrían. Bendito Dios.
puertas automáticas. Mire cómo Dios abre puertas cuando oramos, porque la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando en la casa de la mamá de Juan Marcos. Ahí estaban, hermano, ellos estaban orando, hermanos. En todas sus reuniones no faltaba la oración. Veamos algunos pasajes. Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos. Todavía se recuerda dónde está Hechos, ¿verdad? Oiga, para confirmar lo que he dicho antes. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Oh? ¿No dije? Hechos 4:31. Gracias, hermano. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oiga las palabras que dice Pedro en el capítulo 6 y versículo 4. Cuando hay hubieron unas pequeñas discusiones que hubo en ese capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Eso era lo que ellos hacían. Miren qué apóstoles, miren qué hombres tan preciosos. Eran los apóstoles que habían andado con el Cordero. Eran los apóstoles cuyos en el muro de la ciudad de la Nueva Jerusalén, ahí están los nombres de ellos. Pero estos hombres eran tan humildes que ellos estaban sirviendo a las mesas de las viudas. Ellos en ese momento no eran de aquellos que solo delegaban. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Tal vez estaban delegando, pero ellos dijeron: nosotros vamos a servir a las mesas, nosotros vamos a servir a las ancianitas, nosotros vamos a servir a las viudas. Los grandes apóstoles sirviendo a las viudas. ¿Qué ve usted en ellos? Humildad, porque la oración lo humilla a uno. La oración no te hace sentirte más que los demás, hermanos. Cuando un hombre se siente superior a los demás, es porque a ese hombre le hace falta estar en oración. Ahora, como el número de viudas creció, dijeron ellos: ya no es posible que nosotros sigamos atendiendo a las ancianitas. No porque no fuera importante, pero ellos también tenían algo que hacer. Y oiga las palabras de ellos: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 6 dice que en el versículo 5 escogieron a varios que estaban calificados para eso. Mire, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, otra vez orando. Hermanos, la iglesia oraba para todo. Señor, ayúdanos. Esta es una confrontación para mí también.
Para cualquier cosa que ellos iban a hacer, ellos oraban. Oiga, vamos a Hechos 14, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, ¿ya encontró? Los cuales habiendo venido, ¿qué dice? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que recibían el Espíritu Santo? ¿Cómo cree usted? ¿Por qué dice ahí que recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo se dieron cuenta ellos que sí recibían el Espíritu Santo? ¿Cómo? Porque estaban hablando en otras lenguas. Hermanos, qué tiempos preciosos esos. Aunque el enemigo hubiera venido como toro, ellos tenían el poder de Dios y solo lo detenían, hermanos. No podía hacer nada. El enemigo estaba afligido, afligidísimo. Hay muchos pasajes. El libro de Hechos está lleno de oración. Usted puede marcarlo. Le voy a dar una sugerencia. Lea el libro de Hechos y márquelo. Yo he hecho algo así. Lo que yo hice fue marcar todas las palabras donde se menciona orar, clamar y todo eso. En el libro de los Hechos yo lo he marcado en verde. Y mire, tengo varias marcas de color verde. Oiga, capítulo 12 de Hechos. Señor, necesitamos su poder. Necesitamos tu poder, Señor. ¿Pero qué libera el poder de Dios? La oración. Ayúdanos, Padre. Capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos serían por todo? ¿Ah? Y dice, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que Pedro estaba, es el que ya leí, ¿verdad? Sí, ajá. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con cadenas. Oiga, hermanos, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Quién se iba a poder escapar ahí, hermano? Pero eso nos enseña que el poder de Dios abre las puertas de la cárcel y rompe las cadenas. ¿Necesitas que Dios abra alguna puerta para tu vida? ¿Necesitas? Tal vez alguien me está viendo y dice, yo necesito, pastor, que el Señor abra una puerta para mí. Pues, ¿qué tienes que hacer? Ora. Oraremos por ti. ¿Tienes algunas cadenas de vicios, de drogas? El poder de Dios te puede libertar. El Espíritu de Dios rompe las cadenas.
Así que Pedro estaba custodiado. Y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, ya lo leímos, entre dos soldados sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Por qué se presentó el ángel del Señor? ¿Por qué? ¿Aló? Porque la iglesia estaba orando. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, oiga, ¿donde qué? Muchos. Hermano, alguno dirá: hermano, pero eso fue en el libro de los Hechos, hermano, eso no pasa ahora. Es cierto, no pasa ahora. Pero ¿por qué no pasa? Porque no oramos. No oramos. Que el Señor nos perdone, hermanos. La oración libera el poder de Dios para sanidad. Lo hemos visto en esta crisis. Algunos de los que están aquí son testigos del poder de Dios en sus vidas, que el Señor los sanó. ¿Sí o no? Hay testigos aquí de que Dios los sanó. Algunos me llamaban para que oráramos por ellos, y por medio del teléfono orábamos por ellos y el Señor los sanaba. Gloria a Dios. No estoy diciendo, por favor no me vayan a entender, es que sí se dedicaron a la oración. No, era la misericordia de Dios. ¿Por qué pedimos oración? Porque creemos que el Señor lo puede hacer. ¿Le puede usted ir a pedir a un homeless, de los que andan ahí en la calle, un favor de que le preste un dinero? Bueno, aunque algunos de ellos sí tienen. Pero no, usted sabe que no puede ir. ¿Por qué? Porque usted sabe que no tiene, no puede. Pero a nuestro Padre Celestial le oramos porque Él sí puede. Hermanos, la oración libera el poder de Dios para sanidad. La oración libera el poder de Dios para librarnos de las cárceles. La oración libera el poder de Dios para desencadenarnos. La oración libera el poder de Dios para ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos testificar con poder y aún para resucitar muertos. Pero lo importante es esto: la oración, oiga bien esto, por favor, si usted que está escribiendo, la oración no libera ningún poder del hombre. No, la oración no libera ningún poder del hombre ni ningún poder de la naturaleza. La oración libera el inmensurable poder del Todopoderoso. Ese poder
del Dios omnipotente y soberano, del creador del universo, que sostiene el universo, es liberado cuando el pueblo de Dios ora. ¡Wow! Tremendo eso. Se libera el poder de aquel para quien nada es imposible. Se libera el poder de aquel que dijo: clama a mí, entonces yo te responderé. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu problema que te angustia, que te aflige? Él ha dicho: clama a mí. ¡Qué recurso el que tenemos! Ahora, Él conoce a aquellos que claman a Él. Él los busca y los encuentra. Vaya conmigo a Ezequiel 9. Solo quiero decirles esto. En estos últimos días donde el Apocalipsis se cumplirá, oiga, en estos últimos días donde el Apocalipsis va a cumplirse, van a haber dos grupos sellados. Dos grupos que van a ser sellados. Van a tener un sello. Les van a poner un sello, eso lo sabe la gente. Y en estos días la gente estaba muy afligida. Ahorita como que ya la gente, ¿cómo ven ustedes a la gente? Ya están medio relajados, ¿verdad que sí? Ya la gente está tranquila. Pero los primeros días cuando esta situación comenzó, todo el mundo creía que eran señales de los últimos días. Yo también, y todavía lo sigo creyendo. Y que cada día nos estamos acercando más al cumplimiento del libro del Apocalipsis. Porque ya se estaba platicando y se está platicando. El que ya no mucho lo oiga usted no quiere decir que ya se acabó. Hay pláticas todavía de que le van a poner un chip y que no sé qué. Lo han oído, ¿verdad? Todos lo hemos oído. Es que no es mentira. Lo han pensado. Pero veamos el libro de Ezequiel capítulo 9 y versículo 4. Y le dijo Jehová al querubín, a un querubín: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres. Estoy en Ezequiel 9:4. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ponles un sello. Ahí usted va a escoger qué sello va a querer. Si este o el que se menciona en Apocalipsis 13. Usted me dice cuál de los dos sellos quiere. No porque yo se los vaya a poner. No. Apocalipsis 13. Está hablando de la bestia. Y dice que el versículo 14, 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra
con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y aquellos que leímos antes, ¿en dónde se les ponía? También en la frente. Oigan, y a estos también. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. Usted ya lo sabe. Versículo 9 del capítulo 14. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. A todo aquel que reciba esa marca. Pero, oiga lo que dice Apocalipsis 7. Eso es solo la lectura y ahorita termino. A uno de los ángeles que ve Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 7 y verso 3, le dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Capítulo 9 y versículo 4. Y aquí termino. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. No van a dañar, esas plagas no van a dañar a aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Y quiénes son los que reciben ese sello? Los que gimen, los que claman: Señor, danos ese espíritu, Señor. ¿Cuántos quieren ese espíritu de clamor, de gemir en su presencia? ¿Cuántos lo quieren? ¿Lo queremos? Gloria al Señor. Que el Señor nos lo dé, hermanos. Pongámonos en pie, por favor. Cantemos una vez más: haznos volver. Nadie puede buscar al Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede ir a su presencia si no es porque el Espíritu de Dios nos toca para hacerlo. Cantemos: haznos volver. Haznos volver, oh Dios, y nos volveremos.
como ayer, y no nos deseches por estás en los cielos, por favor, Señor, haznos volver, Señor, por favor, Dios bendito, haznos volver a esos días de ayer donde te buscábamos, donde tu gloria había descendido, Señor, donde tu gloria era vista, Señor. Oh, haznos volver, Cristo amoroso, haznos volver, Padre, por favor, haznos pueblo de oración, haznos pueblo que clama, pueblo que gime, pueblo que te busca, Señor, por favor, Dios de los cielos, por favor, Señor. Levanta siervos tuyos con poder, con el poder de la oración. Levanta, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Nada es imposible para ti, Señor. Levanta pueblo de oración, levanta pueblo que gime. Levanta pueblo que clama, Señor, para que se nos ponga el sello de tu Espíritu. Oh, para que pongan el sello en nuestra frente, Señor. Y tú los conocerás, Señor. Tú conocerás a aquellos que tienen el sello en sus frentes. Oh, bendito Señor, bendito eres. Haznos una iglesia de oración, una iglesia que busca, una iglesia que clama, una iglesia que sus reuniones son reuniones también de oración, Señor. Por favor, Dios.